El hombre que ves en pantalla solía robar a las personas y luego recitarles filosofía, hasta que descubrieron algo más escalofriante. Roberto Martínez Vázquez, apodado El Tila, encarna para muchos el epítome del mal y la perversión con sus delitos reiterados, robos y al menos homicidio. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Melissa Cruz, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por brindarme tu apoyo. Gracias por darle una oportunidad a mi trabajo. Deseo que tu familia esté muy bien y también a ti. Te deseo una hermosa semana. Te envío un fuerte abrazo, mi querida leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más importante en la crianza de un hijo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Oriundo de Santiago de Chile, Roberto Martínez Vázquez, alias El Tila, fue un psicópata peligroso y abusador en serie que nació el 19 de abril de 1976, en un contexto de pobreza extrema, siendo el tercer hijo de la señorita Matilde Vázquez, una meretriz con serios problemas de adicción a las sustancias ilegales, a quien llamaban la Tila en sus días de juventud. Todos sus hijos son de padres desconocidos, incluyendo a Roberto Martínez Vázquez, pues la mujer, al vender servicios íntimos, se relacionó con varios hombres distintos. El niño Roberto Martínez Vázquez, al igual que sus hermanos, creció en un núcleo familiar destrozado y humilde, donde nadie procuraba por su bienestar, abandonado totalmente por su madre biológica, quien desde muy pequeño lo rechazó, desligándose de toda responsabilidad. Ocasionalmente era asistido por sus dos tíos travestis, quienes ejercían la venta de servicios íntimos nocturnos como oficio y principal fuente de ingresos. Además, frecuentan el abuso de pastillas ilegales, igual que la señora Matilde, por lo que no siempre estaban presentes en la vida de Roberto. El pequeño Roberto muchas veces era atado de manos y de pies a su cama para que no interfiriera en los asuntos de sus tíos, ni estuviera molestando o metiéndose en problemas por ahí. A veces pasaban horas y jornadas completas totalmente amordazado, por lo que fue abusado íntimamente en ese estado de vulnerabilidad y marginación. Cuenta el Tila, ya de adulto, cómo en varias ocasiones sus vecinos tuvieron que meterse a escondidas a su casa para desatarlo y liberarlo. Tras oír el interminable lamento del pequeño llorar, fue entonces cuando, cansado de su situación, escapó de la casa de sus tíos, yéndose a vivir en casa de su abuela materna y de su tía Ruth, cerca de Valdivia. Al crecer en el bajo mundo, fue víctima de constantes abusos físicos y psicológicos conforme crecía, aguantando hambre y frío, conviviendo entre paupérrimas condiciones de poca higiene y mucha violencia callejera. Finalmente se vinculó al consumo de sustancias ilegales desde muy pequeño, volviéndose un consumidor frecuente y un adicto en condición de calle, aprendiendo a defenderse en un lugar que ofrece pocas oportunidades y muchas opciones de crimen. Pero de forma curiosa también estaba entregado al arte y la poesía. Estaba muy interesado en aprender nuevas cosas para su vida. Él era un joven más de los que ahí había, se destacaba por su inteligencia y por su interés en desarrollar distintas habilidades. O sea, él participó en teatro, participó en pintura, escribía. No era una persona como muy aceptada por el resto, era más bien solitario. El pequeño Roberto, con menos de 14 años, fue interceptado varias veces por los servicios sociales y la policía.
Gran parte de su vida creció en reformatorios y centros de detención juvenil, donde en vez de reflexionar sobre sus malas conductas y sus delitos graves, aprendió nuevas tácticas de estafa, robo y delincuencia, siendo más hábil para escapar y salirse con la suya, siguiendo los consejos de criminales que conoció en su reclusión, los cuales emplearía años después contra sus víctimas en el auge de su carrera criminal. Su alias era una herencia directa de su madre, una peligrosa delincuente vinculada al comercio y consumo de sustancias ilegales, conocida en el bajo mundo como la Tila. Su hijo Roberto sería bautizado también con el mismo seudónimo en el mundillo criminal, respetado y temido como alias El Tila, psicópata y asesino serial. En noviembre del año de 1990, cuando El Tila tenía tan solo 14 años, regresó a Santiago de Chile junto a otros 2 jóvenes amigos. Juntos robaban y asaltaban íntimamente a una muchacha alemana en el interior de un departamento de la calle Merced, turnándosela como un juguete. Los 3 jóvenes fueron capturados y arrestados por la policía a las pocas horas, trasladados nuevamente a un centro de reclusión juvenil. En su fugaz paso por el reformatorio, El Tila demuestra fuertes habilidades con el mundo de las bellas artes, figurando por su creatividad y aprecio de la estética, ganándose la fama de ser un asesino sensible. Sin embargo, se conoció una entrevista en la que Roberto José Martínez Vázquez revela un poco qué fue lo que lo llevó por el mal camino. ¿Tú te juntaste con un grupo que te involucró? Sí, el querer formar parte de algún grupo o de tener amigos, tener comprensión, sí. Pero es más que eso, es el tiempo que no tenía mi mamá para darme. Los años que no me crié con ella, entonces esos años no... ¿Cuánto tiempo estuviste preso, José? 20 meses. 20 meses. ¿Lo pasaste mal? Sí, lo pasé mal. Y no es pasarlo mal por la gente que está ahí, sino que solamente por el espacio, por el lugar. Por el sentirse retenido. Exactamente. Detenido el preso. La falta de libertad. Al salir del reformatorio para marzo de 1994, nuevamente junto a otros 2 personajes, El Tila vuelve a sus fechorías y apuñala a un importante ejecutivo en el cuello, casi acabándolo. El Tila nuevamente vuelve al reformatorio, donde pagaría 5 largos años de condena. No es hasta agosto del año 2001 cuando, luego de una intensa batalla judicial, logra salir de prisión, pero con tan solo 1 mes de libertad, vuelve a cometer sus despreciables transgresiones. En otro desesperado intento por llamar la atención de la sociedad que tanto critica, que tanto odia, Roberto Martínez Vázquez comprende un intenso odio por las clases sociales, por la gente adinerada y la burguesía que le parece ajena, pues él nunca gozó de lujos y privilegios en su infancia. Considera una injusticia su existencia. Piensa que todo el que tiene dinero debe pagar con sufrimiento por su arbitrariedad económica, pues hay gente en el mundo que no cuenta con nada y seguramente todo dinero es mal habido. Así justifica El Tila su depravación y sus crímenes. El Tila decide colarse en el domicilio de un matrimonio formal en el departamento de Vitacura el 6 de agosto del año 2001. Recién salía de prisión. Una vez adentro del domicilio, somete al hombre de la casa a golpes y le obliga a mirar cómo abusa íntimamente de su esposa en forma salvaje, repetidas veces. Luego roba varios artículos de valor dentro del domicilio y les comparte algunas reflexiones filosóficas y poéticas sobre la vida. Huye impune del lugar. Este modo de operar lo repetiría numerosas veces más en crímenes investigados pero no relacionados con el único homicidio verificado, descubierto, realizado por él, donde acaba y hace en partes a quien fuera su amante.
una joven de tan solo 16 años. Luego de descubrirse el crimen, pudo identificarse la conexión entre el criminal y los otros casos de accesos íntimos no consensuados en la ciudad, resultando ser el mismo agresor. Roberto Martínez Vázquez es al mismo tiempo un joven intelectual, escribe poesía y aprecia de las bellas artes, parece simpático y sabe expresarse con relativa fluidez verbal. Se entiende como un hombre decente, incluso tiene una novia enamorada de él, la joven de 16 años, Maciel Zúñiga Pacheco, con quien lleva saliendo algún tiempo paralelo a sus fechorías. La pareja tendría una discusión complicada luego de que Roberto descubriera que la mujer ha interrumpido su proyecto de ser madre sin su consentimiento, haciendo acciones sin su debida respuesta. La noticia llega justo en un delirio de sustancias ilegales, pues el Tila nunca ha dejado atrás sus vicios, a pesar de su paño de supuesta cultura. Entre alucinaciones, ultima a su novia de varias puñaladas letales. Luego, accede íntimamente del cuerpo sin respuesta y lo corta en diferentes pedazos. Pretende sacarle el útero y comérselo, en un repugnante acto de antropofagia como venganza. Luego de su violento crimen se marcha con el cuerpo e intenta calcinarlo. Una escena que parecía ser sacada de la peor película de terror. El 8 de mayo del año 2002, cerca de la población José María Caro, es encontrado el cuerpo en partes de Maciel Zúñiga, de 16 años, quien fuera la desaparecida pareja de Roberto Martínez. El cuerpo sin respuesta estaba parcialmente quemado. Seis días después de eliminar e incinerar a su novia, el Tila ataca a una pareja en la calle Rosal de Santiago Centro de la misma manera que en sus vejaciones anteriores. Luego ataca a una familia en Dehesa al anochecer, entrando a escondidas a su condominio, accediendo íntimamente de madre e hija delante de su hermano menor, luego propiciándole una brutal paliza al niño de tan solo 12 años. Se marcha luego de suministrarle una sustancia ilegal a sus víctimas y robarlas. Ese mismo año de su salida, ya era el hombre más buscado en Chile, por lo que su rostro ya era conocido por los locales y por los medios de comunicación. Y de repente se pone a reír solo. Y yo le pregunto por qué se ríe. Entonces dice, la alemana se está acordando de mí. Era la mujer a la que supuestamente había violado. Entonces yo empiezo como a cuestionarle eso y a decirle, pero ¿qué piensas tú que ella se va a acordar con el grado? ¿Que le va a gustar acordarse de ti? Lo que tú hiciste fue terrible. Entonces él dice, pero a las mujeres eso les gusta. Si ellas son adultas, no importa, o sea, no es violación. El 9 de julio de 2002, las víctimas reconocen al Tila como Roberto Martínez Vázquez, señalándolo como su abusador, por lo que se ordena su captura inmediata. Para ese entonces, Roberto Martínez Vázquez, alias el Tila, estaba saliendo con una mujer llamada Evelyn García. Parecía obsesionado con ella a pesar de haberse conocido hace tan solo unos pocos meses. La mujer estaba junto a él al momento de su captura. En la cárcel, presuntamente sería ella quien inspiró la mayoría de sus poemas y cartas, siendo su última musa por suerte en vez de su última víctima. Fue detenido desde junio de 2002. El 13 de diciembre del año 2002, mientras el Tila estaba recluido en su celda escribiendo una carta para su enamorada, con una máquina de escribir la cual logró le fuera brindada para su entretenimiento por parte de la correccional, hubo un cortocircuito en uno de los módulos principales de la cárcel Colina 2, el cual dejó a oscuras todo el penal por unos momentos. Todo se llenó de oscuridad.
instantes que se tornaron bulliciosos e intensos, pues todos los reclusos a oscuras empezaron a gritar y alborotarse, un momento que daría inicio a otra tragedia. Al volver la luz de nuevo en el penal, el cuerpo de Roberto Martínez Vázquez, alias El Tila, yacía colgando de su celda, atado fatalmente desde el cuello junto a una ventana en ropa interior, ahorcado con el cable de la máquina de escribir con la que hacía sus cartas, sus poemas y versos, el cual había arrancado para poder poner un punto final en su vida, aprovechando el momento a oscuras tras el fallo eléctrico, faltando solo un par de semanas para que se conociera su condena definitiva por parte de los tribunales, para muchos pereciendo en completa impunidad por sus crímenes. Un día antes de terminar con su propia vida, presuntamente el psicópata de la dehesa había terminado de escribir a máquina su propia autobiografía, la cual pensaba publicar tras su muerte, con el fin de poner un punto final en su historia de manera premeditada. Algunos de sus versos escritos para su biografía citan lo siguiente como conclusión: no pido perdón porque sé que lo que hice es imperdonable. Admito que soy un resentido social. Si conoces más información sobre este caso, por favor no olvides ayudarme a completarlo si tienes información o si quieres darnos un poco más de contexto para que lo escribas allí abajo en la caja de comentarios. Tampoco olvides la pregunta del día de hoy, que estaré bastante interesado en leerte. ¿Qué es lo más importante a la hora de criar un hijo? Déjame tu respuesta allí abajo. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda además seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto, pues estoy subiendo contenido muy interesante en mi página de Instagram, mi página de Facebook, mi página de TikTok, y es contenido que no quiero que te pierdas, así que te espero por allá. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón de descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video, leyenda. Ahora sí, sin nada más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.